ver, una de sus principales aportaciones es utilizar todos aquellos aspectos que tiene a su alrededor, incluso incrementándolos con la instrumentación, como puede ser el telescopio, para conocer el mundo. En cuanto sabe que existe algo como un telescopio, lo apunta al cielo y empieza a ver cosas que hasta ahora no se habían visto y que son incluso sorprendentes. Él hace unas acuarelas de la Luna maravillosas que ahora mismo, incluso con un telescopio que era muy rudimentario, se superponen a las fotografías que hay de la NASA, por ejemplo, y son muy realistas, reproducen muy bien lo que él veía, ¿no? Ve por primera vez accidentes en la Luna y considera, por lo tanto, que la Luna no puede ser un cuerpo perfecto, ¿no? Como se decía, la física supralunar tenía que ser algo perfecto. Es más, a él la perfección no le interesa. Dice que le parece que la perfección de la Tierra, precisamente, que es en el que suceden fenómenos muy cambiantes, le parece estupenda, ¿no? Esa perfección de inmutabilidad no le parece una tal perfección, ¿no? El diálogo de los dos máximos sistemas del mundo es una de las más importantes, en las que discute precisamente cuáles son las razones que tiene para pensar que el sistema solar es un sistema heliocéntrico, y lo hace además a través de un diálogo que una de las características de Galileo es que él escribe con la idea de que cualquier persona con capacidad de entendimiento, aunque no haya tenido una formación académica, aunque no sepa latín, que es lo que había que saber para ir a la universidad, es capaz de entender lo que él escribe. Él se dirige a todas las personas, incluso con conocimientos de tipo práctico. Él valora mucho los conocimientos de tipo práctico. Entonces, tanto este diálogo, como otros libros, como puede ser el dedicado a la observación de la Luna, el Siderius Nuncius, por ejemplo, el dedicado a la balanza hidrostática, que lo que hace es recuperar un escrito de Arquímedes. Todos los libros yo creo que vale la pena incluso utilizarlos para la docencia y la divulgación, porque son muy accesibles, permiten ir leyendo, siguiendo muy bien sus razonamientos, son razonamientos sencillos que cualquier persona puede seguir y representan un muy buen ejemplo de cómo se razona en ciencia. Se puede decir que él es un científico como lo entendemos ahora, en este momento, por sus métodos. Él incluso cuando se equivoca con razón, en el sentido de que lo hace con un método correcto. ¿De acuerdo? Entonces es un ejemplo muy bueno que podemos utilizar incluso en nuestra docencia y divulgación para ver cómo funciona la ciencia. Él escribía en italiano, es uno de los primeros en escribir libros de ciencia no en latín, precisamente, como comentaba, para que todo el mundo pudiera acceder a lo que él escribía. Y de hecho se estudia muy a menudo en lengua y literatura en Italia, como un escritor también que desarrolla la lengua italiana. Él también su padre era músico y él también tenía bastantes conocimientos de música, tanto a nivel práctico como a nivel teórico.